Iglesia, Marco Antonio Pérez Valverde. Gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí. Siento como que tiene mucho tiempo que no les veo. Gracias por sus oraciones. Estuvimos justo a estas horas, estábamos apenas, si no me equivoco, aterrizando en la ciudad de Mexicali la semana pasada. Si van a Mexicali, tengan cuidado, hace un calor, 45 grados nos recibieron. Si me quieren preguntar, luego les doy detalles, pero la experiencia es como si usted prende el ventilador de su casa y usted se refresca. Aquí es como si usted prendiera la secadora de cabello y se estuviera echando aire. Es literal. Y en la noche también sucede esto. Es un lugar muy bonito y Dios está haciendo una obra ahí en el seminario de Baja California. Ahí estudió un tiempo nuestro pastor, solo que el calor lo espantó y se vino a las tierras de la península y pues agarró pareja, ¿verdad? Pero oremos por la Iglesia Nacional Presbiteriana. Cada 2 años la Iglesia Nacional Presbiteriana reúne a todos sus ministros de la palabra, a todos sus presbiterios, a todos sus sínodos, de los cuales llevamos asuntos de carácter eclesiásticos. La mayoría de las veces son problemas, la mayoría de las veces son proyectos, pero nos reunimos y se define la visión de la Iglesia Nacional Presbiteriana para los próximos 4 años. En esta ocasión hubieron elecciones, también nosotros elegimos a nuestros, los que nos van a presidir, a nuestras autoridades, y hubo cambio de directiva. Oremos por el presidente que quedó a cargo. No son cargos como los políticos, son cargos para servir, y todo cargo dentro de la iglesia debe ser para servir, nunca para enseñorearse. Y demos gracias a Dios porque hay quienes tienen oportunidad y son llamados para presidir el gobierno de la iglesia. Bueno, pues vamos a orar porque este tema es un tema muy interesante, pero sobre todo tiene que abrir nuestra visión acerca de lo que es Dios. Y eso, el único que puede hacer esto es el Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento para ver a Dios como Él quiere que lo veamos, como Él es. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu cuidado, tu provisión, por tu palabra que nos has dado. Deseamos que ella hable a nuestros corazones, calme toda ansiedad y toda angustia que como seres mortales, finitos y limitados tenemos en nuestro corazón. Deseamos que tu palabra traiga la paz a nuestro corazón, nos dé la sabiduría para dirigir y tomar las decisiones de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Te damos las gracias y honramos tu nombre, Señor, reconociendo que como tú no hay otro más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí, si me ayudan con la primera diapositiva, mis queridos jóvenes y timoteos. El tema es la simplicidad de Dios, y yo sé que lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra simplicidad, escuchamos de algo simple. De hecho, nos suena un poco incongruente el hecho de escuchar la simplicidad de Dios, porque Dios no es simple. ¿Dónde utilizamos palabras como simplicidad? Voy a poner una ilustración. Esta agua es simple, ¿no? Si pongo aquí una de Jamaica y una de horchata, pues esta es simple y esta, o sea, no tiene sabor y las otras sí. Tal vez usted cuando se casó la primera vez, su esposo le dijo, esta comida no tiene sabor, está simple. No como la de mi mamá. Tal vez usted escuchó esa palabra simplicidad.
Lo que queremos decir comúnmente cuando utilizamos la expresión simple es algo que no tiene sabor, no tiene esencia, no tiene complejidad, ¿verdad? Quisiera que en esta noche usted borrara esa definición cuando vamos a utilizar la palabra simplicidad para referirnos a Dios, porque no tiene absolutamente nada que ver la definición simplicidad de Dios con lo que conocemos habitualmente. Para esto quiero que veamos un poquito. No soy muy dado a traerles definiciones del latín, del griego, y que es más sencillo lo que yo pretendo hacer. Sin embargo, vamos a ver lo que simplicidad sí es relacionado a lo de Dios. Si me pueden poner la otra diapositiva. Dice, la simplicidad de Dios, la palabra simplicidad proviene de la palabra en latín que significa simplicitas, que significa sin partes y sin composición. Esa es la definición que me gustaría que usted apunte al lado de su Biblia o si trae para anotar. Es algo que no tiene partes y sin composición. Y a lo largo de esta noche, de este tiempo, voy a pretender, por medio de la palabra y de algunos ejemplos, que podamos comprender qué es la simplicidad de Dios. Y para esto, como en otras ocasiones, traigo preguntas, traigo ilustraciones para entrar a lo que es el tema. Y si me ayudan con la primera pregunta, jóvenes, dice, es una pregunta que deseo que ustedes respondan de manera silenciosa. Y la primera dice, ¿conocen a alguien en su casa, o sea, alguna persona que en su casa sea muy amoroso con su familia, pero en el trabajo sea deshonesto? ¿Conocen a alguien así? Sí. Segunda pregunta. ¿Conocen a alguien que habla de justicia? Es un atributo, es una cualidad cuando decimos alguien es justo, pero cuando el problema involucra a un familiar, cambia completamente su criterio. ¿Conocen a alguien así? Todos. Tercer pregunta. ¿Conocen a una persona muy generosa, o sea, es muy dadivosa, tal vez económicamente, con quienes le caen bien? O sea, tú me caes bien, Leo, y voy a ser generoso contigo. Pero hay otra persona que no me cae bien y con él voy a ser indiferente con los que no me agradan. También conocemos personas así. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo una ambigüedad en cuanto a sus criterios de generosidad, de amoroso y de justicia. Todos conocemos personas así. O sea, en otras palabras, podemos concluir, de acuerdo a estas preguntas y a nuestras respuestas, que el hombre puede actuar de manera contradictoria de acuerdo a su carácter moral. Hoy voy a ser misericordioso, amoroso con la hermana, pero tal vez mañana, si usted no me saluda, voy a hacer todo lo contrario. El hombre puede actuar en contradicción con su carácter moral. Yo puedo decir aquí que soy amoroso con mi madre, pero a lo mejor mi madre llegando a la casa puede decir todo lo contrario. Soy contradictorio. Nosotros somos personas, todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos personas inconsistentes. Nuestro carácter puede entrar en conflicto con nuestros intereses, con nuestras emociones y con nuestros temores. Todos nosotros somos inconstantes, o la gran mayoría. La otra diapositiva. Quiero preguntarles a todos, ¿esto sucede con Dios? La respuesta es no. Les traigo otra ilustración. Imaginémonos a un juez, a un magistrado que están en los tribunales de justicia. Él conoce perfectamente la ley, por eso está en un tribunal, por eso es responsable de la aplicación de la ley.
Y este juez sabe cuál debe ser el veredicto de un juicio que llegó a sus manos. Pero al descubrir que el acusado es un familiar o alguien que puede ofrecerle dinero, deja de aplicar la justicia a causa de que tiene algún vínculo familiar o algún vínculo económico. Ya no aplica justicia. El juez dejó, por su interés económico familiar, estuviera por encima de la justicia. Para todos es conocidos estos ejemplos. Un juez que debe aplicar justicia no la aplica porque resulta que tiene intereses que van por encima de su justicia o del criterio de justicia. Esto puede suceder con nosotros como seres humanos porque somos pecadores, porque somos finitos, pero nunca va a suceder esto con Dios, amados hermanos. Dios no amanece un día y dice, este día decidí ser justo, pero no voy a ser amoroso. Y como te portaste mal, Leo, hoy sí te aplicaré la justicia en este día. No, Dios no amanece un día siendo justo omitiendo su amor. Tampoco dice que hoy voy a dejar de ser santo porque deseo ser misericordioso. O sea que lo que hiciste voy a olvidarlo porque hoy amanecí deseando ser misericordioso. O sea, no tenemos un Dios que tiene estados de ánimo y emocionales en los cuales nosotros podemos verlo amoroso o justo. Dios siempre actúa conforme todo lo que Él es. Tenemos la suma de todos sus atributos: justicia, bondad, amor, misericordioso, actuando de la misma manera siempre. No hay algo que esté por encima de Él para decir voy a ser ahora justo, pero voy a dejar de ser santo. Dios en todo momento, conforme a su naturaleza, todo lo que Él es todo lo que Él actúa. Voy a traer otros ejemplos ilustrativos. Les van a ser muy familiares a todos ustedes que son padres. Vamos a suponer que un padre dice que todos sus hijos son iguales. ¿Hay padres aquí que dicen eso? Para mí todos mis hijos son iguales. ¿Es cierto eso? Mamá, ¿para ti todos somos iguales? Pero cuando uno de ellos falla, cambia su afecto por este hijo. Sus preferencias comienzan ya a redefinirse de acuerdo al comportamiento de su hijo. Nosotros hacemos eso, Dios no. Un empresario, aquí quiero entender que tenemos personas que han emprendido un negocio. Un empresario dice valorar el valor de la honestidad, o sea, es una persona que se considera honesto, ¿no? Pero cuando descubre que puede ganar dinero evadiendo impuestos o engañando a la clientela dándole menos de lo que están comprando, él abandona el principio de la honestidad. Me recuerda mucho al de un dueño de una televisora que no quiere pagar impuestos. Ahí se los dejo de tarea. Nosotros así somos. En las cosas más pequeñas, si nosotros podemos ahorrarnos un dinero por encima del criterio de la verdad y de la honestidad, lo vamos a hacer. Y lo hemos hecho. Dios no. Un maestro, aquí hay maestros, tenemos maestras, ¿verdad? Mi maestra que está aquí me dio clases en la preparatoria. Afirma que calificaría a todos por igual, a todos por igual. Un maestro dice, yo vengo a calificar a todos mis alumnos con las mismas reglas, con la misma intensidad de justicia. Pero cuando llega su examen de algún alumno favorito, de algún sobrino a lo mejor, va a ser una excepción probablemente.
también hemos visto casos de maestros que en algún momento que nos dieron clases hicieron excepciones sobre algunos que les caían bien. Nadie está exento. Nosotros actuamos así, amados hermanos. Dios nunca actúa así. La pregunta es, ¿por qué suceden todos estos ejemplos que les he dado? Porque nosotros somos cambiantes, amados hermanos. Nuestros deseos, nuestros intereses, nuestros afectos, nuestras debilidades influyen constantemente en nuestras decisiones. Pero Dios no. Él nunca actúa por algo externo, o sea, no hay nada que pueda influenciar su ser para que determine sus decisiones. Él es inmutable, ni deja que ningún atributo domine por otro. O sea, Él no es más justo disminuyendo su santidad, Él no es más amoroso omitiendo su santidad. Todo lo que hace expresa perfectamente todo lo que Él es. A esta verdad teológica, que Él es congruente en todo su ser y que ningún atributo está por encima de otro, es lo que los teólogos afirman que se llama la simplicidad de Dios. Es la esencia de Dios haciendo todo lo que Él es sin omitir ninguno de sus atributos. Vamos a Romanos 11, 33 al versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Pablo, que escribe esta carta a los romanos, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. A ver, escuche, ponga atención. Siguiente. ¿Por qué? Está afirmando: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Siguiente. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Siguiente. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Esta fracción de esta parte del libro de Romanos nos muestra que Dios no recibe consejo de absolutamente de nadie. Todos los líderes mundiales, todos los líderes religiosos, todos los políticos, cualquier persona necesitan siempre un consejo de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien aquí tiene un problema, busca consejería. Cuando un presidente de la República está en problemas, tiene un séquito de consejeros que le ayudan. Y esos consejeros pueden determinar las decisiones de las personas. Con Dios no sucede eso, no tiene consejeros, Él no necesita consejeros. Él no es que posea sabiduría, Él es la sabiduría propia en sí misma, Él es la definición de sabiduría. Mientras todos nosotros como seres finitos, como seres limitados en nuestra capacidad, necesitamos de consejeros, necesitamos de personas que nos hagan ver más allá de nuestras narices, como a veces decimos coloquialmente. Dios no necesita absolutamente nadie que le diga qué hacer. Ni tampoco Dios está en deuda con nadie por un consejo que le pudo dar. O sea, si Dios decide bendecir a uno, no es porque ha hecho algo en favor de Dios. Nadie ha retribuido a Dios para que Él se vea obligado para tomar decisiones en favor de alguien, ni de sus mismos hijos. Cuando Él es bondadoso, lo hace porque así es su naturaleza. No porque hayamos hecho algo extraordinario, Dios nos está recompensando. Oh sí, mi siervo está predicando, ha ido a las naciones, ha padecido. No. Él decide ser bueno porque es su esencia ser bueno.
Él decide ser misericordioso porque así es su esencia de misericordia. Eso, mis amados hermanos, significa la simplicidad de Dios. Nadie determina cómo va a responder, solo lo determina sus atributos, que es bueno, misericordioso, justo, bondadoso, santo. Mientras nosotros con unas personas somos pacientes y con otras no, mientras nosotros con unas personas somos generosas y con otras no, mientras nosotros somos sinceros y con otras personas podemos ser hipócritas, mostramos diferentes caras. Con Dios no existe una versión para los justos y una para los pecadores. No existe un Dios amoroso los domingos y un Dios justo los lunes. Dios siempre es el mismo y no cambia. Si me proyectan Santiago capítulo 1 versículo 17, dice la Carta Universal de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de todas las luces, en el cual, mis amados hermanos, subráyelo, no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Es el mismo Dios del Génesis y es el mismo Dios que está gobernando tu vida con los mismos atributos de bondad, amor, justicia, paciencia, misericordia. No ha cambiado. Eso es la simplicidad de Dios. Si me puedes proyectar también, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Mis amados hermanos, hay cosas que nos deben de conmover en cuanto al carácter de Dios. Dice su palabra: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestro Dios? Y Él permanece fiel porque no puede negar su propia esencia, porque Dios es fiel. No hay cambio. Esto es la simplicidad de Dios, amada iglesia. No puede negarse a sí mismo. No está compuesto de partes. O sea, Dios no es la suma de bondad, de misericordia, justicia, santidad. Lo ponemos en una caja y decimos: esto es Dios. No, Dios no está compuesto por partes. Toda la esencia de Dios, si la queremos definir, es como dice la Escritura cuando nosotros estudiamos. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 no dice que Dios tiene amor como parte de una posesión que lo integra. Dice que Él es amor. Cuando nosotros leemos también Primera de Juan capítulo 1 versículo, habla acerca de la luz. No dice que Él posee la luz, dice Él es la luz. Éxodo 3:14 te define a sí mismo: yo soy el que soy. Nadie construyó a Dios. Los versículos que acabamos de leer en Jeremías dice que en comparación con los demás dioses, ellos fueron construidos, ellos fueron sacados de la madera, necesitaron artesanos para ser construidos, necesitaron para ser adornados, necesitaron de las manos humanas para ser puestos en lugares donde no se caigan. Pero Dios no es así. Por eso nosotros no tenemos ninguna imagen de ningún santo en este lugar. Porque esos santos no pueden moverse, no pueden hablar, no pueden responder, no pueden escuchar pero nuestro Dios, Él, como Él, no hay otro. No hay mudanza en Él. Dios jamás actúa por debajo de su naturaleza. O sea, para podernos dar amor no significa que va a omitir su justicia. Eso es la simplicidad de Dios. Todos sus atributos van caminando de manera perfecta en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace.
Las expresiones a veces como seres humanos que decimos, y esto es muy común para nosotros, no debí de haber hecho esto, no actué conforme a mis principios. Es común, no debí haber hablado a tal persona porque yo soy creyente. Nuestros principios, aún cristianos, muchas veces son vulnerados por nuestras emociones y decimos, respondía sí porque estaba muy enojado. Dios no tiene emociones. Bendito sea el Señor, porque si fuera un Dios emocional en cuanto a sus respuestas, ya el fuego nos habría consumido desde hace mucho tiempo, porque hemos sido blasfemos, adúlteros en nuestras expresiones. El Dios que salva nunca deja de ser santos, amados hermanos, ni el Dios que juzga deja de ser amoroso. Es por su amor que tiene que aplicar justicia para que ninguno se pierda. Cuando la disciplina del Señor viene a nosotros, no es porque Él esté molesto en sí mismo, es porque a través de la disciplina está mostrando su amor para que ninguno se pierda. En Cristo vemos todos los atributos que obran perfectamente en armonía. Y les traigo un ejemplo que para muchos va a ser algo familiar, pero quiero que lo apliquemos en nuestra vida porque vamos a pasar por circunstancias que van a poner a prueba nuestro concepto acerca de quién es Dios. ¿Han escuchado hablar acerca de Job? Job comienza en el primer versículo definiendo a Job como un hombre justo y perfecto. Quiero preguntarles, ¿qué estaba haciendo Dios cuando permitió que Job perdiera todo? Algunos dicen, Dios estaba probando a Job, Dios estaba mostrando su soberanía, Dios estaba permitiendo la obra de Satanás en esos momentos. La pregunta esencial que traigo a través de la vida de Job y de la Escritura es, ¿en todo esto Dios dejó de amar a Job? Porque si tú crees que todas esas calamidades que sufrió Job, de perder sus bienes materiales, de perder a sus hijos, de perder a sus empleados, de perder su salud, Dios no estaba amando en esos momentos a Job, estás adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Desde luego que Dios estaba amando a Job cuando lo atribuló. Dios no dejó de ser justo cuando permitió que Satanás hiciera lo que hiciera. Dios no dejó de ser bueno cuando perdió a todos sus hijos. Dios no dejó de ser sabio cuando permitió que perdiera todas sus pertenencias materiales. Dios no dejó de ser soberano cuando permitió que Satanás hiciera lo que hizo. Dios no está ausente en nuestras aflicciones y en nuestras pruebas. Es el mismo Dios amoroso, misericordioso y justo. Dios no cambia por nuestras situaciones. Mientras nosotros creemos que una acción de Dios puede explicarse solo por una decisión, Dios permitió eso porque estaba irritado con Job. Dios siempre actúa conforme a lo que Él es. No hay variación, no hay mudanza en este Dios que es único y que se define a sí mismo como yo soy el que soy. Cuando Satanás comparece en esta historia ante Dios, Dios sigue siendo santo porque Satanás no gobierna el cielo. Dios sigue siendo soberano porque Satanás necesita permiso de Dios para poder tocar la vida de sus hijos. Nunca lo hará si Dios no le da permiso. Por eso Él en esta historia y en toda la eternidad es un Dios soberano. Dios sigue siendo justo porque no hace nada injusto contra Job. Aunque veamos que perdió bienes materiales, aunque sea un hombre perfecto y justo, Dios determinó que sería puesto a prueba para reforzar, refinar como el oro es refinado, para que veamos que es legítimo el oro. Dios siguió siendo sabio porque tiene un propósito eterno. Job no entendía por qué Dios permitió todas estas cosas. Pero Dios sí sabía porque tenía un propósito eterno, porque solo Él es sabio.
Dios siguió siendo bueno aún con Job, porque al final Dios le restaura todo a Job. Hermanos, cuando nosotros somos padres, al ver que uno de nuestros hijos está en peligro, podemos mentir, podemos vengarnos, podemos desesperarnos, podemos robar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un hijo nuestro está en una situación de peligro, podemos mentir, podemos vengarnos de esa persona que le hizo daño, podemos desesperarnos, podemos robar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son las que gobiernan en ese momento nuestras decisiones. Con Dios no. A Dios no le tomó por sorpresa nada absolutamente que hizo Adán y Eva. A Dios no le toma por sorpresa ninguno de los caminos en los que nosotros nos estamos perfilando por la maldad. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir esto en la vida de un hombre perfecto y justo como Job? Esa no es la pregunta. La pregunta es que Dios siguió siendo bueno, sabio, justo, aunque Job sufriera. Tenemos que aferrarnos con nuestro corazón y con nuestro ser, porque van a venir sobre nosotros pruebas difíciles, tan difíciles como las de Job. La pregunta no es cómo Dios puede seguir siendo bueno y permitir la calamidad en la vida de sus hijos. La pregunta es que a pesar de eso, la respuesta es: Él sigue siendo bueno, sabio, justo, amoroso con toda su creación. Nosotros cuando sufrimos pensamos que Dios tuvo que dejar de ser algo. O sea, si viene una enfermedad terminal a nosotros, Dios ya no nos ama, Dios dejó de ser misericordioso, Dios ya no nos escucha las oraciones para que sanemos. Dios no impide que tengamos dolor, porque quizá Dios dejó de ser bueno con nosotros, porque quizá dejó de ser amoroso, porque quizá se olvidó de nosotros y ya no es misericordioso. Hermanos míos, con la vida de Job debemos de entender que nunca dejó de ser quien era Dios. Job no entendió por qué permitió que sucedieran estas cosas, pero Dios jamás cambió su naturaleza en todo tiempo, de principio a fin, en la vida de Job. Nunca cambió Dios. En los momentos que perdió los bienes materiales, ahí estaba el amor de Dios. En los momentos que perdió a todos y cada uno de sus hijos, ahí estaba la bondad de Dios. En los momentos que perdió sus bienes materiales, ahí estaba la sabiduría de Dios. En ese preciso momento, Dios estaba gobernando todas las cosas y las sigue gobernando en nuestras vidas, en nuestras pérdidas familiares, materiales, económicas, laborales, sentimentales. Dios sigue siendo el que gobierna todas las cosas. Y todo está en perfecto orden. Esa es la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto por una serie de cosas. Dios es en su esencia perfecto, bondadoso y amoroso. Y camina hacia un rumbo con todos sus atributos, haciendo todo lo que hace. Esto es la simplicidad de Dios. Job nos permite contemplar cómo es la obra de Dios sin que pueda ser mutable. ¿Puede Dios permitir el sufrimiento inmenso de sus hijos sin dejar de ser bueno? Él nunca abandona su naturaleza de bondad. Dios puede permitir, escúchelo otra vez, Dios puede permitir el sufrimiento de sus hijos y aún sigue siendo bueno. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. La misma palabra se define: Él es amor. Bajo ese principio bíblico, bajo ese texto, debemos de entender que todo lo que ha hecho, hace y seguirá siendo Dios está bajo el principio de su naturaleza, que es ser amoroso. Nunca deja de ser amoroso, justo, sabio, santo, soberano, porque Él es la simplicidad de toda su esencia. En Él no hay mutación. Job debe abrir nuestro entendimiento para comprender dónde está Dios cuando las cosas difíciles vienen. Ahí está
gobernando todas las cosas. Ahí está, contemplándonos con amor. Esta verdad tiene que cambiar trascendentalmente nuestra forma de ver a Dios y debe llenarnos con la seguridad, con la paz que tienen aquellos que conocen a su verdadero Dios. No al que hemos creado a través de los pensamientos filosóficos, no a través de los ojos del gobierno, no a través de ninguna filosofía, de ninguna literatura. A través de su palabra encontramos que Dios es un ser inmutable, que toda su esencia no cambia. Sigue siendo el mismo Dios en los momentos en los que estamos pasando por dificultades. Guárdelo en su corazón, afírmelo con todas sus fuerzas, porque Dios no es la suma de todas las cualidades bondadosas. Dios en sí mismo es luz, es bondad, es amor, es misericordia. Esta es la simplicidad de Dios y debemos de abrazarla con todas nuestras fuerzas, porque vendrán pruebas, amados hermanos, donde no tendremos otra cosa más que las promesas de su palabra. Si Dios lo permitió, es para bien. Job lo dice en el primer capítulo: Dios dio y Dios quitó. Pero no acaba ahí su expresión. A Dios sea la gloria, dice. Vamos a ver la vida de otra manera cuando Dios permita cosas que vengan. Pero ¿sabe qué? Dios le sigue amando. Cuando vemos la cruz, lo que representa la cruz, vemos el ejemplo perfecto de la simplicidad de Dios. Muchos dicen la expresión: Dios nos ha perdonado. Estamos de acuerdo, pero está incompleta la expresión, porque la expresión correcta es: Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. La justicia de Dios no puede ser omitida por su amor, por Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, su justicia, la justicia de Dios, ¿saben cuál es? La paga del pecado es muerte. La simplicidad de Dios significa que para poder darnos su amor de Juan 3:16, no tuvo que omitir la paga del pecado, es la muerte. Él cumple en Cristo la muerte, que es la paga del pecado, porque Él cargó sobre Él y con esto nos da su amor. ¿Lo logramos entender? Dios no pasó por alto su justicia para concedernos su amor. En Cristo Él cumple su justicia y nos concede su amor. Esa es la simplicidad de Dios. No es un Dios contradictorio. Mientras los jueces de este mundo, para poder ser misericordiosos, omiten la justicia, Dios cumplió en Cristo su justicia y lo hizo pecado a causa de nosotros. Esa es la simplicidad de Dios. No es un Dios contradictorio. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso es en Él en que todos los escogidos, todos los redimidos nos refugiamos. Bajo Él estamos cubiertos, no en mis obras. Si usted no ha comprendido el Evangelio, este es el Evangelio. Somos salvos por la obra de Cristo Jesús, no por mis obras. Y todo lo que esté bajo la soberanía, bajo el esplendor del Hijo, es agradable a Dios. Todo lo que no está bajo Cristo es despreciable. Y no tengo por qué defender este argumento, porque Dios así lo determinó. Todo aquel que viene por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida,
se ha reconciliado con el Padre. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en todas las cosas. Todo lo que está fuera de Cristo es y será desechado. Por eso le amamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y si es posible, en esta vida gastaremos nuestra vida a causa de servirle, porque Él descendió a servirnos a nosotros, acercándonos el cielo, acercándonos el perdón, acercándonos la reconciliación, acercándonos la amistad con Dios nuevamente. La Iglesia tiene que asumir estos conceptos teológicos porque corresponden a las verdades del Dios que nos creó. La simplicidad de Dios, ahora sí, si me pueden ayudar con la última diapositiva, pudiéramos decir que la simplicidad es el atributo por el cual Dios siempre es perfectamente quien es. Por eso, todo lo que hace refleja plenamente su amor, su justicia, su santidad, su verdad y su sabiduría sin contradicciones. Él es perfecto. Como Él, no hay otro. Padre, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Nos aferramos a ella con todo nuestro corazón. No vemos nuestras obras, Señor, porque ellas nos condenan, Señor. Mentirosos, negadores de la verdad, avariciosos. Pero cuando vemos la persona de Cristo, Señor, no tenemos otra cosa más que hacer que correr ante los brazos de nuestro Salvador. Él es perfecto, Él es justo, Él es misericordioso. Él nos mostró cómo es el verdadero amor. Estábamos perdidos, estábamos muertos sin Él. Ahora el perdón que hemos experimentado lo concedemos a quienes están a nuestros lados. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu siga obrando en la vida, en el corazón de tu pueblo. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta que Jesucristo venga. Amén.